Hola, ¿qué tal? Un saludo y bienvenidos a este nuevo programa de Biblioteca Conecta, en el que hoy vamos a hablar de uno de los autores más comentados en los últimos tiempos, gracias a un premio que se le ha otorgado, y no es Juan del Val. O sea que ahí lo dejamos. Vamos al siguiente. Un saludo desde la Biblioteca de Montijo de José Antonio Todoro. Y un saludo, pues, empezando hoy por Marta García desde la Biblioteca de la Comunidad Autónoma de Madrid. Elena Fortún. Hola, Marta. Hola, ¿qué tal? Hoy vengo cargadísima, hoy me lo quitan de las manos. Ya Marta nos ha dado una pista para quien esté viendo las imágenes. Desde la Biblioteca de la Universidad de Innovación, Universidad de No. Tecnología Mira, y... ya no, 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 ya no, no, Ah, no, no, ya no, ese no. ya no lo estoy en sabía la CAP yo. también. O sea que aquí estáis todo el día cambiando unos y otros. En Madrid cambiáis mucho de lugar. Bueno, pues cuéntanos, Sí, no Aida. nos queda otra. Biblioteca Miguel Hernández de la Comunidad de Madrid en Vallecas. O sea que te has ido allí. Te has ido allí de vecinita Sí, con... allí. Vallecas Las tres Power. Vallecas. Vallecas Power. Sí. Además te das cuenta, Aida Santos, por cierto, que ya hoy no tienes tratamiento de invitada, hoy tienes tratamiento, por eso vas en orden alfabético, como los demás. Oh, es verdad. Pilar Uguina del Instituto Cervantes. Hola, Pili. Hola, ¿qué tal estáis todos? ¿Contentísimos? Sí, te falta pintarte los labios, José. Bueno, pues, igual para ¿Y la estaríamos siguiente. Se todos ya? andará, todo se andará. No sería la primera vez, por cierto. Y bueno, hasta ahí puedo leer. Yolanda Vallejo, desde la Red de Bibliotecas Municipales de Cádiz. Hola, Yolanda. Hombre, menos mal que me ha tocado ya, porque digo, esto No, se acaba el programa y no me presenta. es que no hay Se va a hacer quinto, más no hay largo. quinto malo, Yolanda. Ya sabes que no hay quinto Nada, malo. no, no, si aquí lo peor es la más pequeña del grupo, ¿eh? Que siempre me dejan para la última. Eso es, precisamente. Y bueno, pues nada, vamos a empezar ya, porque decía que íbamos a hablar de un autor al que se le ha dado un premio. Yo creo que ha sido, bueno, vamos a ver si merecido o no, en este caso. Es el Premio Princesa de Asturias de las Letras 2025. Y se trata de Eduardo Mendoza, que es quien recibió el galardón. Así que, bueno, ya hicimos un monográfico sobre Carmen Martín Gaite en su día. Hoy vamos a hacer este monográfico sobre Eduardo Mendoza. Y la pregunta que estamos haciendo off the record antes de comenzar el programa era: ¿cuántos libros habías leído o habíamos leído de Eduardo Mendoza? Yo dos. Only. Yo creo que 5. Según el repaso que habéis hecho, yo creo que llevo 5. Venga, no. Aida, ¿tú cuántos? Yo uno solo, lo siento. Para eso Pero, este programa te ha venido de no, lujo. No me da la vida. No me da la porque es vida. más jovencita, todavía no ha llegado a la cifra, claro. Yo tres, Y por esa regla de tres, Claro. Aida es la más jovencita, se ha leído uno, yo que soy la más mayor, me he leído 10. oh, Muy Oh, Tampoco bien, muy tanto, ¿eh? bien. pero si yo creo que no ha publicado tanto, Yolanda. Pues mira, Sí, 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 mira, sí, sí. pues sí, ha publicado un montón, ¿eh? El hombre Sí, a sí, tope, sí. siempre. Pues nada, vamos quizá un poco por el principio. ¿Tenéis por ahí algún dato biográfico que queréis aportar, Pili? Y Sí. datos de estos que siempre sabes que tenemos ahí. Sí, don Eduardo Pues, Mendoza Garriga nació en Barcelona el 11 de enero de 1943. Es un escritor español, uno de los más reconocidos y galardonados de este país, que por eso luego vamos a ir comentándolo, aunque su principal género literario es la novela. Mendoza ha escrito también ensayos y relatos y en el 2010 recibió el premio Planeta por su novela Ahí va la primera, Riña de Gatos, y el premio Cervantes también lo recibí en el 2016 y ahora justo el premio que decías tú, José, en el 2025, el premio Princesa de Asturias de las Letras. mm, Eso es como la entradilla Ya biográfica. cuando recibió el planeta, cuando el planeta era importante, ¿eh, chavales? Claro, cuando no pasaba lo que pasa. cuando A se ver, le yo daba añadiría, el premio a la calidad y no a la caridad, me encantó aquello, ¿eh? sí, Ahí sí, yo estamos, ahí estamos. añadiría, sí, que pocos autores no, varios autores han recibido tanto el premio Planeta, bueno, el premio Cervantes y el premio princesa. Princesa de las De Asturias Letras, de las Letras. anteriormente Príncipe. Por ejemplo, Miguel Delibes tiene el premio de las Letras y el premio Cervantes. Vargas Llosa también, Camilo José Cela, José Hierro, Álvaro Mutis, Juan Goytisolo y Eduardo Mendoza. Y luego, Eduardo Mendoza es uno de los autores, está muy premiado tanto en España como en el Como fuera. extranjero. Mm. Sí, sí, porque tiene el premio Frank Kafka, perdón, que lo comentamos en el programa anterior sobre los premios, que era un premio de un Ujú. prestigio muy reconocido, un Y premio además francés, el ese Cavour. premio, Pili, un inciso, ese premio Sí, de sí, Francesca se lo dan y dice, y ahora vas y lo cascas.
Ah, es que no sé qué me ha salido que he empezado a hablar así. Chiste muy bueno, ¿eh? Venga, y tras Qué este malín. momento, igual ya Pero podemos recogerlo. es lo único que puedo aportar hoy al programa, el humor. Bueno, es que si por algo se ha caracterizado la novela de Eduardo Mendoza, es Ay, quizás muy por bien ese tono hilado, del muy humor bien satírico, hilado, ¿no? muy bien, muy bien, muy bien. Eh, Te decía que lo de Eduardo Mendoza todo el mundo lo conoce por su humor, por ese humor tan satírico, tan peculiar Sí, y sí. que no es habitual en el mundo de la novela, ¿no? De la escritura. De hecho, ahora los estudios últimos que hablan de ese humor y de esa ironía, precisamente dicen que es todo lo contrario, que por eso es tan bueno, porque no es tan irónico ni tan humorístico como parece al principio cuando te lees las novelas, Sí, sino que cuando haces un análisis es todo lo contrario, o sea que... Claro, o sea, tiene se mucho de sirve del crítica humor y de la social. ironía para irte dando, sobre todo en las primeras obras con el tema todavía que estábamos en la transición y demás. De hecho, sufrió censura Sí. en las primeras novelas. Y claro, decía que se servía precisamente de el humor y la ironía para ir pasando y ir diciendo la realidad social que asolaba. Pero claro, como los censores, pues, como el primero que uno de los censores que leí viendo lo de las anécdotas, que dijo que era una novela horrible y tonta y no sé qué, claro, si es que los primeros tontos eran los censores, pues así se podía pasar todo lo que quisieran, la verdad. Venga, hoy A mí dando me caña a todo el interesa, mundo. a mí me interesa lo de los premios, que por culpa del chiste malísimo que he contado no ha terminado Pili de decir cuántos premios tenía. Es verdad. Pues es que, a ver, tengo aquí, pues yo no sé si tiene más de unos 15, ¿eh? Porque tiene, empezó en el año, bueno, no, en el año 76 con la verdad sobre el caso Savolta, que es lo que ha comentado antes Aida sobre la censura. El libro se iba a llamar Los soldados de De Cataluña, Cataluña. porque realmente Cataluña, sí. habla, sí, de este periodo yo creo que era la dictadura de Primo de Rivera Mm. en Cataluña y hacía una relación con la canción de Quisiera ser tan alto como la luna para Soldados de Cataluña. Es que no me sé el otro verso. Harás ver los soldados de Soldados de Cata. Cataluña. ¡Ay, ¡Ay, ay! ay! Ay, De de Eso fue. Cataluña, De de Cataluña. Cataluña. Pero era Bueno, peor, bueno, más absurda la letra de después. De Cataluña vengo de De servir Sevilla al al rey. rey. Esa la cantaban los mozuelos de mi época. Qué bueno. Bien, pues una de las y obras más premiadas es La ciudad de los prodigios, que también lo tenéis en ujú. versión cómic en todas las bibliotecas. ¡Eh! Eh, Aquí, aquí Muy está. bien, Marta, muy bien hilado, De Claudio Stasi. de Claudio Muy Stasi, buena. sí, sí, sí. Esta es verdad que no me he leído la original de Eduardo Mendoza, pero me he leído la novela gráfica. Cositas Bueno, pero también de La, ori- bibliotecaria, la eso no pasa original es nada. muy computa, ¿no? buena. Eso, yo La creo que eso original es se muy convalida. buena y posiblemente es de las mejores novelas de Eduardo Mendoza, Eh, Sí, donde de hecho se apenas hay. considera como su obra culmen, ¿no? La de la Ciudad de los Prodigios, vamos. Y ahí sí le dieron el premio Ciudad de Barcelona por la. Es que realmente es un homenaje a Barcelona y Pero es es la que ciudad la protagonista de la novela. Barcelona es un personaje que sale prácticamente en la mayoría de las novelas de Eduardo Mendoza, porque curiosamente Riña de Gatos, con la que ganó el premio Planeta, no es Barcelona la protagonista, sino que es Madrid la que cobra un poco de protagonismo en esa novela, ¿no? Pero por lo Ahora general, que habláis de Barcelona, haciendo la búsqueda, aparte de todas las obras mm, de Eduardo Mendoza que vamos a ir sacando y haciendo momento stand, he recuperado esta, que es Barcelona modernista, ¿vale? De Cristina y Eduardo Mendoza. Y efectivamente lo he comprobado que sea Eduardo Mendoza, etcétera, etcétera, nuestro Eduardo Mendoza, ¿vale? Y pone este libro es una aproximación a la vez más un imaginativa y bibliotecario. rigurosa, tierna y crítica al periodo crucial de la historia de Barcelona, comprendido entre la Exposición Universal de 1888 y los albores de la Primera Guerra Mundial, un periodo de relativa estabilidad política y fuertes altibajos económicos, de orden burgués y rebeldía intelectual, de renovación artística y cambios radicales en las costumbres, de grandes desigualdades sociales y de grandes ideales de justicia. Un periodo de esplendor y miseria, de refinamiento y brutalidad, en el que el trabajo y la bohemia, los bailes de máscaras y las bombas anarquistas configuraban la vida de la ciudad. Esto no es una novela, pero es un libro sobre Barcelona, chulísimo, chulísimo, que también tenéis Y no en es una biblioteca. novela, pero nos la has leído casi entera. O sea Lo que sé, lo sé, lo sé, porque he dicho, os voy a hacer un resumen, ¿para qué os lo leo? Claro. Claro. Y así ya nos ahorramos el trabajo. Oye, pues yo,
la primera novelita que leí de Eduardo Mendoza fue Sin Noticias de Gur y me lo pasé teta, ¿eh? O sea, Sí. me reí con esa ocurrencia en esa Barcelona preolímpica. Ahí lo tiene Marta, Sin Noticias de Gur. Lo que pasa, claro, es que no sé si han envejecido bien los libros de Eduardo Mendoza, porque claro, No, porque además, mira, el problema que tiene todo, uno de los A ver. problemas que tiene Mendoza, al que yo considero un autor de primera categoría, de primera línea, es que es muy realista. Entonces está muy pegado a la realidad. En ¿Mm? cuanto que pierdes el referente, aquello se convierte en como lo de que hacía Maruja Torres cuando escribía sobre la Marbella de la Yesset, que no sé si Claro, habéis vuelto a leer esas novelas, una novela que a mí me encanta, la de Julio Iglesias, que es O es él. Cuando uno la lee ahora dice, vaya paparruchas, pero no son Claro. paparruchas, es que son unas novelas como muy testimoniales de la época de la en época, la que claro. se escribía. Claro, Sí. por eso digo que esa Barcelona preolímpica, con eso, con esas obras continuamente, que el pobre Gur se iba cayendo en todos los socavones, esa apariencia de Marta Sánchez, justo Bueno, cuando había bueno, bueno, lo estado de Marta en, Sánchez, bueno, claro, cuando bueno. había estado justo en lo de las fragatas estas de la Sí. Armada. Hay una Pero frase sabéis, buenísima, que no sé si sí, la habéis reseñado, es que yo la tenía por aquí. La frase que dijo es que es muy buenísima de esa, espérate. Vete hablando, que la voy buscando. Es sí, no, buenísima. es que Marta Sánchez se enfadó bastante con Eduardo Mendoza. He estado buscando artículos de prensa antiguos como buena bibliotecaria, bibliófila, periodista de investigación, y es que el autor dijo, me dijeron que pensaba que en el fondo, en el libro, me burlaba de ella, de Marta Sánchez. Me daba un poco de pena porque algo de eso había en el fondo. Sí, Es que es muy divertida, es que de verdad, si podéis volver a releer el libro, el de Sin Noticias de Gurf, es que además hablas con la gente y todo el mundo tiene muy buen recuerdo de esa novela. Yo creo que fue muy leída, en mis sí, años de 20 o por ahí Claro, fue una claro, obra muy, muy pero, sí, leída. sí, pero que ha envejecido mal para las claro. generaciones de ahora, ¿no? Es a lo que me refiero. Le Claro. pasa Claro. también a Mauricio las elecciones primarias, Ujú. que también es una novela que en su día fue un boom por la historia de la corrupción política y la corrupción, los pucherazos electorales, pero que hoy en día, con la corrupción y lo que ha superado la realidad, la Ya ficción, lo tenemos superado, claro. nos parece hasta ñoña. Claro. Esto, Claro, es que, bueno, claro, yo que yo las puedo leer, por películas de ejemplo, si Steve no dice Lagan están ningún, siempre muy bien. lo puedo releer y me lo reiría igualmente, pero por ejemplo, a mis hijas ahora con 20 años le da eso, lo que digo, hablando de Barcelona 92 y no le Claro, no entenderían para conectan para nada, ¿no? nada. Ya. Y luego también tenemos a ese detective sin nombre que ha aparecido en varias de sus Ay. novelas, que aún hoy sigue siendo lectura recomendada, el misterio de la cripta Sí, embrujada, Por sigue el eso siendo nos misterio lo de he la cripta podido lectura traer, embrujada. recomendada. porque están todas las bibliotecas agotadas. O sea, Se ese nos lo sigue, buenísimo. se Es el sigue único que te mandando. A falta. mí me lo mandaron en la universidad, no en el instituto. A mí Ah, en bueno, el En pues la uni de instituto. es el literatura. que te has leído entonces, ¿no? Ese que me leí, sí. Iba a decir, Y digo, a mí mira, Mauricio He tampoco de me decir gusta que a me mí gustó. Las excesivamente, ¿eh? cosas como son. es No que fue un perdona, libro que a mí Yolanda, me gustara mucho. no sé. Mm, ahí se queda un poco, pues eso, quizás yo le veo más en otros ámbitos lo he visto mejor. Yo después leí también A mí me gustó, pero claro, claro, ¿cómo era el mucho que yo tiempo. leí luego? El de la modelo extraviada, ¿no? Sí, La modelo pues extraviada. entonces ya son 6. Pero algo Ya me me he falta. leído 6. Casi te cojo, Mira, a Yolanda. última hora te voy a coger. ¿Cómo es? El secreto, no me salía la palabra, el secreto de la modelo extraviada. Y al final, pues yo creo Mira, que le y el pasa un poco viaje de como. Pomponio Flato, otro que Ese que también fue muy risa. divertido en su Sí. día. Mm. Yo, más Acá curiosidades que he Marta, visto. Marta, hoy de Perdona. azafata total, es que me Sí, encanta. Me he hecho los préstamos de Elena Fortún, ahí hoy subiendo los préstamos. Muy bien, estadísticas la up. estadística, muy bien. Pero qué trabajera venir cargando desde la biblioteca con eso, Vengo en Marta. coche, no sufrir, Un no carrito de la sufrir. compra, Marta, Yolanda. solo te puedes sacar 6 libros según nuestro carné. ¿Sabes que no? Aquí ha habido ¿Sabes que no? inclusión Porque de biblioteca. no, tengo el de Gabriel también, pero Vale, vale, vale. Yo como curiosidad Pues, de Eduardo Mendoza, que fue traductor en la ONU y Sí, fue el intérprete oficial entre las conversaciones de Felipe González y Ronald Reagan en la Casa Blanca. Es que me parece
súper De curioso hecho, cómo... cuando lo leí ayer, digo, pero Sí, está flipada. O sea, que me parece surrealista. Normal que luego el hombre hiciera novelas de humor, porque es que, claro, No, viendo yo esas es pero que unas cosas. ligan. me lo imagino traduciendo lo que mejor le parecía. O sea, Podía ser peor, ¿eh? Un traductor entre Pedro Sánchez y Donald Trump. Eso sí que También, podía también. ser. Bueno, iba a tardar poco. Iba a bueno, decir tres frases y ya. ese- Iba a ser rápido. pululan muchos vídeos por redes sociales en los que en ese breve encuentro que han tenido los traducen y les ponen palabras. No sé si serían ciertas o no. O sea que. Buah. Sí, pero yo me imagino a Eduardo Mendoza entre Ronald Reagan y Felipe González, uno hablando de una cosa y él diciéndole todo lo contrario al presidente correspondiente. O sea que yo creo que tiene que Es ser una pasada. una especie de Gil hablando por ahí lo veo, No, ¿eh? y sabéis que fue ilustrador de una novela también, tanto que os gusta a vosotros las novelas ilustradas. Fue ilustrador en Sí, sí, sí. 1992 de La visión del archiduque. ¿No? Ese no lo ¿Alguien tenemos en la bibliotecas tiene? públicas. No la tiene nadie. Nada. Son más No es- difíciles de encontrar que una novela del premio Nobel en una biblioteca pública. Uy, 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 cómo estamos hoy con los premios. Es que es verdad. Es que es verdad. Verdad es Bien. como puños. Pues no sé si os acordáis, justo antes de terminar el verano, que, bueno, antes de empezar el verano, de terminar nuestra sexta temporada de Biblioteca Conecta, que estábamos hablando de los libros que íbamos a leer en verano y tal. Yo comenté uno de Carmen Posadas, el misterio del, Del del Titanic. Titanic, sí, del impostor de Titanic. Eh, eh, y decía Yolanda, no, esa tiene que ser para otoño. Yo lo que dice Yolanda va a misa. Así que le hice caso y Avisa, claro, efectivamente. claro, cuando llega ahora otoño, pues lo he tenido esperando y lo estaba leyendo. Y me recordaba mucho en ese sentido, Carmen Posada, al lenguaje sobre todo pues eso de este detective sin nombre, de este inspector sin nombre, que es un Ujú. lenguaje un poquito ampuloso, anticuado, podríamos decir incluso, ¿no? Y me recordaba mucho a Eduardo Mendoza y con un toquecito de humor así muy, muy parecido, ¿no? Y la verdad es que eso es muy característico quizás el lenguaje, ¿nos parece? Sí, Esas palabrillas un tanto a lo mejor en desuso, pero que, bueno, pues viene a rescatar también, ya digo, pues ese lenguaje quizás para muchos olvidado y que yo creo que es una de las características de este detective, además del hecho de no tener nombre, porque Mira cómo nos hemos Que lo quedado todos. lees y sabes que es de Mendoza, que yo creo que eso es una gran genialidad y no todos los autores pueden decir lo mismo, que lees algo y ujú, rápidamente localizas que es de Mendoza, si conoces un poco la obra y eso, bueno, pues tiene su mérito, evidentemente. y para todos Así los que, públicos, y para todos los públicos diría yo, porque estábamos hablando antes de que otra vez se recomienda esa lectura del Misterio de la Crista Embrujada en los institutos, pero puede perfectamente leer a Eduardo Mendoza, un chaval de 50 años, jovencito, o una persona ya, pues, chaval de 50 claro, al loro. Claro, es que tú no te das cuenta que él no o, tuvo una, la crisis de los o un 40, adulto de, o que un adulto de la ha dejado para 55. más adelante. También es accesible para un adulto de 55, ¿no? Ahí entran todas las edades sin ningún problema. Y yo creo que eso Pues es lo que hace a Eduardo yo ya Mendoza. puedo, yo ya tengo una edad que puedo ir hasta los viajes del inserso. Bueno, todavía te queda, Yolanda, no te No, quedes no, es tanto. para No, mayores no, de no. 55 Sí, bueno, Sí, pero. sí. y ya tengo 56, ya puedo ir a todos los viajes del inserso. ahora ya solo falta que dejes todo lo demás para poder ir a esos viajes. Solo Bueno, te queda eso. y volviendo a Eduardo Mendoza, porque aquí hemos venido a hablar de su libro, Ah, córchale, bueno, ya está. tengo que poner Pero orden. Eduardo Mendoza también tiene edad para ir al inserso. ¿Y qué edad Hombre, tiene? ¿Y tiempo? ¿Y Tres tiempo vidas de libre? santos, que no sé si lo hemos mencionado, creo que no. No, No. no lo hemos mencionado. Pues esta, la gente que no haya empezado con Eduardo Mendoza, podría empezar por aquí. Yo empecé con la Cresta Embrujada. Pero esta es otra Bueno, opción. hay que decir que Tres vidas de santos relatos, ¿eh? Sí, es verdad. Que es un punto a su favor Sí. también, que es un autor que ha cultivado prácticamente todos los géneros literarios, salvo la poesía, que no he encontrado nada de poesía de él, pero ha escrito teatro, ha escrito ensayo, ha escrito relatos y ha escrito también muchísimas novelas. Un ejemplo de teatro es esta de Gloria, que esa sí que la tenemos también Gloria. en bibliotecas. ¿quién Lo dice pide. Habla sobre que dos para, matrimonios.
para acabar con el bloqueo de escritor que él sufre, que le gusta cambiar de género y de tipo. Por eso intercala siempre como algo de humor, algo serio y Ujú. tal, porque así evita el bloqueo del escritor, que es lo que a él le agobia mucho. Mm. Y Que sepáis el dato. Así que se cuando estéis presta, bloqueados, cambiad de, De de registro. tercio y ya. se presta mucho Eduardo Mendoza en vuestras bibliotecas. Sí. Lectura escolar. Yo, en mi caso, lectura escolar, las Ah, no, no. lecturas El misterio de la cripta, La verdad sobre el caso Savolta. No sé si en la sección de adultos se prestará. Tengo todos, menos esos dos que has dicho, Pili, precisamente por el tema Pues del eso préstamo será escolar. cosa de la gente de Madrid. Porque aquí, desde luego, en mi biblioteca, hicimos, cuando se anunció que era el premio Princesa de Asturias, hicimos un centro de interés de las novelas de Mendoza Qué y me interesante. llamaba la atención porque mucha gente venía y decía, es que ya las he leído todas, no tenéis más, es que ya las he leído todas. O sea, Qué bueno. Ah. que Ujú. Eso sí, aquí que no. a Aquí nosotros sí. Y es solamente los verdad que recomendados. en las que he estado ahora y en las que estuve antes, se prestaba mucho cuando salía, o sea, cuando se llegaba la novela nueva, se prestaba a muerte, pero luego es verdad que no es una cosa que sea de continuo No. prestarse. Mm, mm. Yo en la nuestra igual, cuando está en la sección de novedades, sí, porque todo el mundo va a la sección de novedades y es donde se quedan, pero luego ya una vez que pasa al fondo, El boom, sí. ujú, sí, se va, Mm. se queda un poco más olvidada. Oye, Mm. ahora que estamos aquí no nos escucha nadie. Venga, Tendríamos que preparar un programa y yo creo que nos deberían ayudar también todas las bibliotecas que nos escuchan. ¿Cuál es el libro que menos se ha prestado en nuestras bibliotecas? Buf, a ¡Buf! nosotros nos Préstamo cero. saldrían muchos. A Me nosotros parece Préstamo muchos. cero, hay a que sí, punta pala, vamos. un programa. Sí, sí, podemos sacarlo, podemos sacarlo. Puede ser el De- o- programa de qué libro no se ha prestado nunca y merecería prestarse y qué libro se ha prestado Exactamente. mucho y merecería un préstamo cero. ujú, ¿Y Eso, qué, eso. Dos eso sí que hay programas. muchos. y qué libro, como se dice aquí en Cádiz, quería hacer un paso doble, me salió un cuplé? ¿Qué libro comprasteis o seleccionasteis pensando que lo ibais a petar y que todo el mundo se lo iba a llevar y no se lo ha llevado nadie? Mm. ¡Ay! También hay Ahí. otra. Sí. Ese es otro melón, sí. Fíjate, esa, Pero bueno, es verdad que yo voy a decir que Eduardo Mendoza funciona muy bien en los clubes de lectura y ujú, volviendo ya a Eduardo Mendoza y biblioteca, no sé si sabéis que el 20 de octubre tuvo un encuentro Mendoza por el tema del Premio Princesa de Asturias de las Letras con todas las bibliotecas donde hay clubes de lectura de Eduardo Mendoza, que son 150 en España, y hizo un encuentro virtual Qué guay. con todas ellas. La actividad se llamaba Entre el desenfado y el saber. ¡Ah! ¿A qué me recuerda eso, Yolanda? ¿A qué me recuerda? A la realidad y al deseo, que no lo había dicho todavía. Pero fíjate, espera, Aida, que... un segundo, un segundo. Ah, que tienes que beber agua. Ya, ya, Me podemos seguir. esperaba una Pues botella de fíjate whisky o esto. algo a buena hora de la Fíjate, Aida, mañana. qué cosa tan interesante acabas de decir. En el programa de la semana pasada decías tú, hablando de los grandes festivales y tal, que poco se cuenta con los bibliotecarios, que poco se cuenta con las bibliotecas. Ya parece que es tradición que los premios Princesa Asturias tengan esos encuentros con los clubes de lectura, tengan esos encuentros con los lectores. El año pasado, que ahora mismo no me acuerdo quién ganó el premio Princesa Asturias, pero sí recuerdo, pues mi hijo vive en Oviedo, que había colas por ir al teatro a ver ese Sí. encuentro. Espérate que lo tengo que buscar. Seguí hablando que busco quién era el príncipe, Venga, princesa pues Asturias. vamos a seguir hablando de libros de Mendoza. El transbordo en Moscú. El transbordo en Moscú. Que este no sé si es uno de los 10 que ha leído Yolanda. Este no es de mis No, 2. ese Ana, no. Ana Blandiana, Premio Princesa de Asturias de las Letras 2024. La rumana Sí, Puede ser, sí, puede sí, ser, sí. puede ser. Esa es. Mm. puede ser. Poeta La ro- Sí, rumana. sí. Y había club de lectura de esta señora, cosa Sí. que me parece a mí alucinante. Mm. Ya. Sí, sí. aquí fue un poco como el Nobel, que era un poco desconocida, ¿no? En este caso. Pero eso para nosotros, las Pero asturianas, para vosotros nosotros digo, valéis claro. muchísimo. Mm. Sí, sí, no, Yo he estado porque. buscando cuáles son los libros preferidos de Eduardo Mendoza. Y porque siempre me gusta, hay que en los clubes de lectura que hemos hecho siempre preguntamos al autor, ¿y qué libros está leyendo? Entonces, él tiene de sus libros preferidos un cuento de don Juan Manuel, del conde Lucanor, de lo que aconteció a un deán de Santiago con Don Illán, el gran maestro de Toledo,
Otro de los autores que le gustan mucho es Dulineses de James Joyce y Las nieves de Kilimanjaro de Ernest Hemingway o La muerte de Iván Ilich de Tolstoy. Y que sus autores españoles preferidos puede ser Pío Baroja porque es el más espontáneo, desenfrenado y simpático de los narradores españoles. Y también Conan Doyle, del intérprete Diego, que ahí es una novela de detectives. ¿Os habéis leído alguna de estas? Yo, No, el cuento de Don, sí, el cuento del Conde Lucanor, a mí bueno, los también era cuentos de lectura Yolanda no obligada. juega. Venga, Yolanda no No, juega. ¿Qué no, más? escuchadme que ahora voy, porque me he puesto a comprobar lo de la princesa de Asturias el año pasado. ¿Quién inició? ¿Quién inició lo de los encuentros de los clubes de lectura? En los clubes Cádiz, de Cádiz. lectura. Cádiz. Murakami, No sé. en el año 2023, fue el primero que se reunió, le dieron el Princesa de Asturias y fue el primero que se reunió con los clubes de lectura en las bibliotecas de Asturias. Mira, mira que si le dieran Ay, el qué bien. Nobel y empezase a hacer clubes de lectura por todo el mundo. Qué bueno es Murakami, yo soy muy de Murakami. A mí Que me le den Yo gusta el mucho. también, planeta. Yo no, yo A mí sí. también, Nada, A mí pues sí yo me no. gusta yo Murakami. también. en otra ocasión hacemos un monográfico de Murakami. Venga. No sé Escúchame, a si ver si le decir dan que. el planeta al hombre. O el Nobel. A ver, Está a ver. está mejor pagado el planeta. Está mejor Y, pagar el planeta, sí. sí, y Sí, otra cosa que tenemos que lo van a reivindicar, que contratar en hay muy Antena 3, pocas dicen, para. bibliotecas, sí, perdona, hay muy pocas bibliotecas que lleven el nombre de Eduardo Mendoza. Sí. Solo he ¿Cuántas hay? encontrado una, que es la del Instituto Cervantes de Yo Cracovia, lo que sé, tiene yo el lo Ella sé, nombre. tirando. Hombre, es que no he yo lo encontrado en sé, yo lo ¿No sé. hay, España. no hay ninguna en Pues Cádiz, si hay Yolanda? alguna, En claro, Cádiz nada si más hay alguna. le ponemos nombre de gaditanos o de Adolfo Suárez. Son las... Como nosotros los aeropuertos. Nunca entenderé por qué se llama, porque tenemos una biblioteca que se llama Adolfo Suárez, de verdad. No lo entenderé nunca. Bueno, Pidi, habla. No, eso, que el Cervantes de Cracovia y él estuvo en la inauguración y dejó algunos textos y algunos libros autografiados a disposición de los lectores de allí. Ujú. Que Qué irían bueno. todos corriendo los cracovianos a ¿Y, buscar. y A Eduardo Mendoza. se os ocurre algún autor más actual de las últimas jornadas que han salido que pueda Juan ser del un Val, poco. Venga, va a ver. perdona. Siguiente jugador. Que digo que Isabel Preisler, algún autor que pueda ser considerado Mar Flores, heredero o heredera de Eduardo Mendoza me están boicoteando, ¿eh? Melendi, no ha escrito Melendi. Sofía Mazagatos. Venga, haciendo amigos. Que no sé, algún autor o autora que se pueda considerar así un poco, que haya heredado el humor de Eduardo Mendoza. Eh, Ya, a mí me recordó mucho Anaíri Simón cuando escribió el de Feria, sí me sí, recordaba un poco a Mendoza. Yo pensaba que Anaíri Simón se iba a hacer un huequito, pero parece ser que en cuanto a novela fue Flor de un día, ¿no? No. Ya, y es cierto que estamos hablando mucho del Eduardo Mendoza como ese toque de humor, pero como nos decía Aida, él combina un poco tanto para no estancarse, ¿no? Una mete un humor, a lo mejor luego hace otra un poco más seria y tal, y sin otra embargo más seria, sí. siempre lo tenemos quizá un poco encasillado en el humor, ¿no? O sea que, y realmente de las novelas que hemos hablado aquí, en todas destaca el humor, porque bueno, tenemos este detective, Bueno, el la nombre ciudad que de hemos los nombrado. prodigios, por ejemplo, es una novela que no es tan de humor. Lo que pasa es que, bueno, Claro, por eso eh, digo. cuando se tiene talento, con humor o sin Ya humor, con está. dinero y sin dinero, ya está. Había que decirlo. Bueno, yo voy a seguir dando títulos, porque al final Venga. vamos a perder y el monográfico nos sigue. El laberinto de las aceitunas, ¿vale? Que también está dentro de los siguientes del misterio de la cripta embrujada, Ujú. ¿vale? Luego, ¿este lo habéis leído o no? ¿De tus 10, Yolanda, el laberinto Yolanda no de No, juega, me no, ha no. dicho. Venga ya. Venga, Apúntatelo siguiente. para el verano. Sí, hombre, corriendo voy. El negociado del yin y del yang, ¿vale? Que es también, esta también la orienta un poco en la primavera de 1975. Franco tiene los días contados. Ese es el inicio del resumen, para que os hagáis una Y idea. tanto. Y hasta aquí no voy a leeros todo el resumen, pero No, este no, no, es no, no lo buenísimo. lea. Luego, el del año
Del diluvio. Menos mal que hemos hecho el monográfico de Mendoza y no de la Frida McFadden esta, porque si no íbamos a La necesitar asistencia. 7 programas para hacer la lista de las novelas. En el último El año. año del Estas sí me diluvio, las he leído todas, ¿eh? que es la historia de una pasión, ¿vale? Que aquí también Chan, metemos chan. un poco. Este creo que sí lo hemos mencionado. Tres enigmas para la organización, creo que lo ha dicho Yolanda al principio, me Sí, sonaba, Ujú. ¿vale? Barcelona, primavera 2022. No hace Ese- nada. Vale. Sin noticias de GUR, que este sí. Luego os había dicho el de Barcelona, que ya lo habíamos enseñado. Mauricio o las elecciones primarias. sí, ese sí ya lo habíamos Ujú. Lo dicho. habíamos nombrado, sí. Ay, Ese perdón. me Vamos. da la impresión, ¿no Talán, había, talán, no talán. habéis visto serie de televisión que se Pues llamaba puede Vota ser. Sí, Mauricio o una cosa puede así? ser. Algo. Ay, también he visto alguna de Mm, las películas, pero no me acuerdo cuál. O sea, que también de la novela ha pasado a las pelis y también lo teníamos en Sí, la biblioteca. verdad sobre el caso Savolta, creo que de José tiene Sacristán. una adaptación, sí. Sí, eso, Mm. cierto, cierto es. Y El luego el misterio último de te he la dicho Cristo de Horacio 2. embrujada, el que hizo José Sacristán. Sí, me he confundido. Mira, para dos que me. Vale, Y vale. el año del diluvio también está en El peli. película y La ciudad de los prodigios también. Ujú. Vale. Y de ensayos, bueno, os he sacado los que estaban Sí. disponibles también, pero bueno, que si Y hacemos la yo creo búsqueda en el catálogo, o sea, que que con esta, salen las novelas, los relatos, el teatro y el ensayo, que es lo que que hemos con dicho esta también. recopilación de Marta vamos a dar por terminado este monográfico sobre Eduardo Mendoza, porque, bueno, como dice Yolanda, menos mal que nos ha sacado otra lista de otros autores, si no se nos hubiera acabado el tiempo de este programa y del siguiente. Y antes de pasar al En vez siguiente, de cogerse el coche, tiene que traerse una fragoneta. Sí, totalmente, de haber os su... aseguro, La fragoneta de Frida McFadden. Total. Yolanda, te estamos boicoteando la sección de la... Bueno, te están boicoteando la sección de la cita ahora en el este próximo momento, ¿eh? día No, voy no, a colgar no. en Twitter una foto de mi coche cada vez que hacemos programas. Pues nada, ese Bueno, será te vas a poner un bibliobús, tío. otro programa dedicado a la furgoneta de Marta. Y Sí, sí, un antes de irnos a bibliobús, se lo voy a pedir aquí a la comunidad, sí. digo que antes de ir a esa furgoneta con Marta, vamos a pasar al momento que estábamos todos esperando, que es la cita con Yolanda. Y la cita hoy es de Eduardo Mendoza. ¡Oh! ¡Qué poco Inesperado. original! Pero creía que era imprescindible, ya que estábamos hablando de la risa, ya que estábamos hablando del humor, cerrar con una cita de Eduardo Mendoza que dice que la risa es la distancia más corta entre las personas. Y creo que eso es lo que ponemos de nosotros de manifiesto todas las semanas, porque mira que estamos lejos, ¿eh? Pero bueno, al final, como nos une la risa, nos sentimos muy cerquita y muy arropados. Qué bien. Pues Qué sí. Muy bonita. bonita, muy bonita. Y es que yo creo que al final lo que nos une también es la literatura y el sentido del humor, oye, porque si no nos lo tomamos la vida un poquito así con alegría, ¿qué es lo que nos queda, verdad? Bueno, pues ¿qué es Pues lo que sí, nos pues sí. queda? Biblioteconesta, que Biblioteconesta enseña y Biblioteconesta entretiene. Tiene. Y a todos vamos a decir contentos. Hasta la semana que viene. Nos vemos en Adiós. 7 días. Chao. Hasta la Hasta Adiós. próxima. luego. Hasta luego.